Bienvenidos a este nuevo video de Python. A continuación vamos a ver lo que son las tuplas. Es una estructura de datos muy similar a lo que es la lista, una lista, pero tiene una particularidad muy importante. Estas son inmutables. Es decir, una tupla comparte propiedades como que puede almacenar X dato, cualquier tipo de dato, en una variable o en un conjunto de datos, mejor dicho, y este en una variable. Además de que cada elemento tiene un índice, son ordenadas, es un elemento iterable, perdón, un objeto iterable, mejor dicho. Bueno, todas esas propiedades son tanto de las listas como de las tuplas. Como hablamos de inmutabilidad, también decimos que las tuplas no se puede agregar ni quitar ningún elemento una vez declarada. Veamos la diapositiva. Es corta, pero habla y explica de otra manera todo lo que acabamos de decir. Miren la sintaxis, una tupla se define entre paréntesis y cada elemento se separa con coma, como en las listas, ¿no? Y tiene estos métodos, obviamente son mucho menos porque por esa restricción de que no se pueden modificar. No podemos ordenarla, no tenemos un método para hacer reverse, para obtener ese ordenamiento en reversa, etc. Vamos al código y sigamos viendo un poco qué es esto de las tuplas. Bien, para declarar una tupla, vamos a declarar una tupla numérica, es decir, que contiene algunos números. Ahí está. Bien. Y veamos, vamos a usar len, que con len nosotros obtenemos la cantidad de elementos que tiene ese objeto, en este caso una tupla, al igual que listas. Ejecutamos y obtenemos 5. Vamos poniendo acá los comentarios que hace cada cosa, obtener la cantidad de elementos de la tupla. Esto lo comparte con las listas. Vamos a ir comentando también para colocar otros print abajo de lo que vamos a hacer. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo accedemos a un elemento en sí? Acceder a un elemento dado su índice. Esto también lo comparte con las listas, que es un print. Todo lo vamos a printear para así lo podemos ver de mi tupla. Entre corchetes, el elemento que queremos visualizar. El primer elemento, vean, es 1. Vamos limpiando también la consola. Además de esto, ¿qué más podemos sacar? Ya tenemos como ver todos. El más simple, que esto lo vamos a colocar al principio, no lo hicimos, que es el print de mi tupla directamente. Si yo hago un print de mi tupla, vemos la tupla con los paréntesis y todo lo que, y del mismo, o sea, está igual de ordenado, o sea, no cambió nada. Bien, continuemos con esto. Ahora, vamos a ver algunos métodos. Mi tupla.count. ¿Qué hace count? En la diapo está también verifica, o mejor dicho, nos devuelve la cantidad del elemento que del elemento que se pasa por parámetro. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si le paso el 1, me tendría que devolver un 2 porque el 1 está 2 veces en mi tupla. Bien, luego tenemos el index. Nos devuelve el índice de donde se encuentra el elemento. Print mi tupla.index. Pasemos el elemento 3 y veamos en qué índice está. En el 2, 0, 1, 2 precisamente. Vean que también empieza en 0 esto. El índice siempre empieza en 0. Bueno, no es muy extenso esto de las listas, pero vamos a hacer un ejercicio para ver cómo trabajar. Bueno, antes del ejercicio me estaba olvidando de algo muy importante, que es el casting, el convertir una lista en tupla y viceversa. Yo tengo estos datos y los necesito modificar por X motivo. ¿Cómo hago? Bueno,
Lo ideal sería dejar a mi tupla quieta ahí y hacer una lista en base de mi tupla. ¿Cómo hacemos esto? Usamos este método, por así decirlo, que convierte una lista a mi tupla. En realidad es un constructor, pero ya vamos a hablar un poco más de eso cuando veamos PO, que es programación orientada a objetos. No, no, este es un tráiler, por así decirlo, un adelanto de lo que sería las clases y programación orientada a objetos en Python. Bueno, sin más que decir, mi tupla. Y ahora hagamos un print de mi lista. Fíjense que ahora obtengo los mismos datos, pero encerrados en corchete. Esto convirtió mi tupla, convierte esos datos y lo almacenó en una nueva variable llamada mi lista. No tiene sentido reescribir la variable mi tupla porque si obtengo una lista, no le puedo decir mi tupla, ¿no? Bueno, por eso no guardamos o no reescribimos mi tupla. Podemos por ahí tener una variable un poco más genérica, sí, un conjunto de datos, por ejemplo, pero este, esto sería lo ideal como para no manipular ahora nuestra tupla, dejarla ahí quieta. Bueno, y hagamos el inverso. Primero, vamos a agregar a mi lista un número. En este caso, ya que está el 8. Y si yo hago print de esto, vean que me agregó un dato. Ahora lo convertamos a tupla. Tuplados. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora usamos este método, tuple, y le pasamos como argumento este iterable que es mi lista. Y fíjense que si yo quiero hacer tuplado.append, no existe. No, o sea, yo puedo poner eso, pero es más, en este caso Visual Studio Code me ayuda y fíjense que no me lo pone en amarillo. Lo deja tal cual, no lo reconoce, mejor dicho. Es una ayuda bastante útil que tengamos eso del editor de texto en este caso, ¿no? Por eso no trabajamos en un editor de texto como el bloc de notas de Windows. ¿Cómo hacemos entonces para agregar datos? ¿Son simplemente en tuplas? No. Sí o sí hay que convertirla en lista. Podemos obtener un conjunto de datos y después volver a, volver a tupla. Bueno, se supone que si estamos trabajando con tupla no queremos hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos mostrando cómo jugar entre una y otra cosa. Si quiero agregar y quitar elementos, trabajo con listas. Punto. Bien, hagamos un pequeño ejercicio para terminar el video y que quede claro este concepto. Dada dos listas, obtener un solo conjunto o un solo sí, un conjunto de datos inmutables. Bien, inmutable en realidad es un conjunto de datos inmutable. Es un solo conjunto. Bueno, tenemos una lista A. Esta lista A va a tener números impares. Y una lista B. Una lista B que va a tener números negativos. Menos 1. Y bueno, ahí está. ¿Cómo hacemos para unir estos dos conjuntos y almacenarnos en una tupla? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es unir estas dos tuplas. Lo vamos a hacer todo expandiendo una de las dos. Vamos a expandir la A nada más. ¿Cómo lo hacemos? Con el extend, el método extend. Y ahora lista A, si yo hago un print de lista A, fíjense que tengo ahí los 6 elementos. Esto lo puedo hacer en un solo paso. Fíjense, voy a hacer esto. No, bueno, esto en realidad, cuando hago esto, lista A ya es
la lista que contiene todo. Ahora lo que tengo que hacer es convertirlo en una tupla. Bueno, vamos a crear tupla, o mejor dicho, conjunto. Vamos a poner conjunto, ya que estamos conjunto. Inmutable, tuple de lista A. Entonces, ahora sí ya tenemos una nueva variable que cumple con este ejercicio, ¿no? Simple, sí. Por ahora ya aprendimos cómo castear, etcétera. Lo vamos a dejar por acá el video. Más adelante vamos a complejizar esto. Hasta luego.